¿Alguna vez te has sentido como un fantasma arrastrando su propio cuerpo al empezar el día? Esa sensación de que, aunque hayas dormido 8 horas, tu cerebro sigue sumergido en una neblina espesa, tus ojos pesan como si tuvieran plomo, y lo único que deseas es que el mundo se detenga un momento para volver a cerrar los ojos. No es falta de voluntad, es que estás atrapado en un ciclo de fatiga que tu propio cuerpo ya no sabe cómo romper. Imagina por un segundo la otra cara de la moneda. Imagina despertarte antes de que suene la alarma, sentir una claridad mental instantánea y tener esa energía vibrante que te hace sentir que eres el dueño de tu día. No subichimau. Esta no es una descripción para personas con superpoderes o una genética privilegiada. Es el resultado de 5 reglas de oro que operan en las sombras de tu rutina. Hoy quiero contarte la historia de 2 personas que trabajan en el mismo lugar, bajo el mismo estrés, pero que viven en realidades biológicas completamente diferentes. Daniel llegaba cada mañana a su escritorio pareciendo un náufrago. Su primer gesto siempre era encender la computadora mientras luchaba por no quedarse dormido sobre el teclado. El café era su único combustible, pero parecía no ser suficiente. Por otro lado, estaba Adrián, quien siempre cruzaba la puerta con una sonrisa genuina y una vitalidad que Daniel simplemente no lograba comprender. Un día, durante el almuerzo, Daniel no pudo más y le preguntó: ¿cómo lo haces? Parece que acabas de tomarte el mejor café del mundo antes de entrar, mientras yo siento que mi cuerpo pesa 1 tonelada. Adrián sonrió y le dijo algo que cambió su perspectiva para siempre. No se trata del café, Daniel, se trata de lo que hago en los últimos minutos de mi noche y en los primeros de mi mañana. Hay 5 hábitos que protegen mi energía, y el último de ellos fue el que realmente transformó mi vida. El primer hábito es el que todos odiamos, pero el que más necesitamos. Nunca pospongas la alarma. Daniel confesó que él dormía con el teléfono bajo la almohada y lo posponía hasta 3 o 4 veces. Adrián le explicó que esos 5 o 10 minutos extra de sueño son una trampa mortal para tu cerebro. Al volver a dormirte, inicias un nuevo ciclo de sueño que se corta bruscamente cuando la alarma vuelve a sonar. Esto genera algo llamado inercia del sueño, lo que hace que te sientas mucho más aturdido que si te hubieras levantado a la primera. La regla es simple en sí: suena, te levantas. Adrián incluso recomendó poner la alarma lejos de la cama para obligarte a ponerte de pie físicamente. En el momento en que tus pies tocan el suelo, la batalla está ganada. El segundo hábito tiene que ver con la señal más poderosa que recibe tu biología a la luz. Adrián le contó que en cuanto sale de la cama, abre las cortinas de par en par. Tu cuerpo tiene un reloj interno llamado ritmo circadiano. Cuando la luz del sol entra por tus ojos, le envía una señal directa al cerebro para detener la producción de melatonina, la hormona del sueño, y empezar a liberar cortisol para despertarte de forma natural. Si te despiertas cuando aún está oscuro, enciende las luces más fuertes de tu casa. No dejes que tu cerebro crea que todavía es de noche, porque seguirá intentando apagarse. El tercer hábito es la hidratación estratégica. Durante la noche, al respirar y sudar, perdemos una cantidad enorme de líquidos. Nos despertamos, técnicamente, deshidratados. Adrián le explicó a Daniel que antes de tocar cualquier taza de café, él se bebe un vaso grande de agua. Daniel solía ir directo a la cafeína, pero el agua es lo que realmente enciende el motor de tus órganos y ayuda a eliminar los residuos metabólicos acumulados durante el descanso. Es como darle una ducha interna a tu cerebro para que empiece a funcionar con fluidez. Esto nos lleva al cuarto hábito, que es el uso inteligente de la cafeína. Daniel tomaba café a todas horas al despertar, después de almorzar y al llegar a casa. Adrián fue muy claro: el café es un aliado, pero solo si respeta sus tiempos. La regla de oro es evitar la cafeína al menos 8 horas antes de irte a dormir. La cafeína tiene una vida media larga. Si la tomas por la tarde, seguirá circulando en tu sangre cuando intentes descansar, impidiendo que entres en las fases de sueño profundo, que son las que realmente reparan tu cuerpo. Si quieres despertarte con energía, tienes que dejar de sabotear tu noche con café tardío. Pero el quinto hábito, el que Adrián consideraba su secreto mejor guardado, es el atardecer digital. Daniel pasaba hasta el último segundo antes de cerrar los ojos mirando redes sociales en su teléfono. Adrián le explicó que la luz azul que emiten las pantallas engaña a tu cerebro, haciéndole creer
que todavía es de mañana. Esto frena en seco la producción de melatonina. Adrián tiene una regla inquebrantable a 2 horas antes de dormir. Reduce la intensidad de las luces de su casa y 1 hora antes apaga todas las pantallas y guarda el teléfono en un cajón. En ese tiempo, lee un libro en papel o simplemente conversa. Este pequeño cambio permite que tu cuerpo se prepare para un sueño profundo y reparador, asegurando que al día siguiente la energía fluya naturalmente. Daniel decidió probar estas reglas esa misma noche. No fue fácil al principio, pero pocos días después, sus compañeros empezaron a notar el cambio. Sus ojeras disminuyeron y su entusiasmo volvió. Daniel dejó de ser un espectador cansado de su propia vida para convertirse en el protagonista de su día. La calidad de tu mañana se decide en la disciplina de tu noche. No necesitas cambios heroicos, solo necesitas respetar los ritmos naturales de tu cuerpo. No permitas que una pantalla o un mal hábito te roben la vitalidad que te pertenece por derecho. Si este video te ha ayudado a entender por qué te sientes agotado y te ha dado las herramientas para cambiar, por favor, déjame un like. Es la forma en que el sistema sabe que este mensaje es importante y puede ayudar a otros. Suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos los secretos de nuestro bienestar y la psicología detrás de una vida plena. Y antes de terminar, me gustaría saber algo de ti. ¿Cuál de estos 5 hábitos te resulta más difícil de implementar? Y lo más importante, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy? Me encanta leer sus comentarios y ver cómo esta comunidad de personas que buscan despertar está creciendo en todo el planeta. Nos vemos en el próximo video.